Hola a todos, es un gusto saludarles desde aquí, desde Mérida, Yucatán, en México. Mi nombre es Matías Arrizabalaga, director del Instituto Mexicano de Parapsicología, y quiero darles la bienvenida a esta carrera, a esta especialidad en terapias holísticas que hoy han decidido comenzar. El Instituto Mexicano de Parapsicología lleva ya más de 12 años en la capacitación de alumnos en el ámbito de las terapias, la parapsicología, las artes mágicas, y hace un tiempo hemos tenido la maravillosa oportunidad de establecer lazos con la Asociación Holística del Ecuador para poder hacer llegar este conocimiento a cada uno de ustedes que hoy nos está viendo a través de esta conferencia. Este acuerdo fue firmado con el fin de dar a conocer entre México y Ecuador todo este conocimiento de terapias alternativas, de parapsicología, junto con la licenciada Raquel Arrizabalaga, el doctor Juan Diego Maldonado, que nos visitaron y pudimos hacer realidad esta posibilidad de crecer a través del internet y acortando las distancias, por supuesto. Quiero comentarles que vamos a dar inicio a este tema de introducción de las terapias alternativas. Quiero felicitarlos por esta opción que han tomado de comenzar este estudio tan importante, reconociendo que las terapias alternativas tienen un lugar importante en el proceso de curación y de sanación de las personas, de los individuos, de los seres humanos. Cuando nosotros nos enfrentamos a un proceso de enfermedad, reconocemos que el cuerpo está presentando algún tipo de desorden o de desequilibrio en el proceso de su vida, y que este desorden puede estar dado por alguno de los aspectos de vida que el individuo está transitando. 5 esferas son las esferas que arman el proceso de salud o de enfermedad en nuestro organismo. Cuando se pierde la salud, se rompe la resistencia o esa fuerza interior que hacía que la salud se mantenga estable. El ámbito espiritual, el ámbito social, lo físico, lo emocional y lo psíquico entran en algún tipo de conflicto, de desequilibrio, y entonces es ahí cuando se rompe la resistencia que existe en alguno de esos aspectos, el momento en el cual la salud se pierde y la enfermedad se hace presente. Transitamos a través de nuestras experiencias, y estas experiencias nos hacen quizás reconocer que en algunos órdenes o ámbitos de la vida necesitamos un proceso de aprendizaje, y que cuando lo hacemos desde el dolor o lo hacemos desde el sufrimiento, entonces empiezan a darse estos desórdenes en nuestro ámbito de vida. Dentro de esta carrera de terapias alternativas vamos a conocer o tratar algunos términos que son importantes. La medicina es aquello que hemos conocido como herramienta de curación. La terapia es aquello que reconocemos como herramienta de sanación. Entonces, para que haya una sanación o una curación verdaderamente holística, medicina y terapia tienen que estar tomadas de la mano para darle y otorgarle al cuerpo la posibilidad de recuperar este estado de salud que, bajo alguna de las circunstancias que mencionábamos anteriormente, sea espiritual, sea física, sea social, se ha roto ese equilibrio, y entonces es necesario, llegar al punto de encontrarnos con un proceso terapéutico. Vamos a encontrar procesos terapéuticos alternativos, heterodoxos, convencionales, ortodoxos. Estas palabras son maneras de hablar de los opuestos, es decir, de hablar de cosas que durante mucho tiempo han estado en el ámbito de lo terapéutico, a veces enfrentado, pero que sin embargo son el complemento perfecto para darle al paciente la posibilidad de una sanación o de una curación. Hablamos de una curación cuando se atiende el suceso que está pasando en el cuerpo de un paciente. Hablamos de sanación cuando internamente, cuando desde los procesos espirituales o psíquicos o emocionales se producen determinados cambios o vibracionales y energéticos para que entonces acompañen este proceso de sanación del cuerpo. Lo tradicional ha sido conocido, o las medicinas tradicionales han sido conocidas como aquellas medicinas que
han estado presentes en la historia de la humanidad por lo fuerte que han sido, por la cantidad de conocimiento que nos otorgan y al mismo tiempo por la oportunidad de que cada vez que recurrimos a una medicina tradicional recuperamos sus raíces. Lo holístico es aquello que integra el todo, es aquella unidad, es aquella parte del conocimiento de la terapia alternativa o de la salud que permite reconocer que no solo un proceso de enfermedad está dado desde lo físico o desde lo emocional, sino que el cuerpo humano, para que llegue a un punto de sanación, debe ser reconocido como un todo, como una unidad, y que esa unidad está en desequilibrio, para que entonces se recuperen estas fuerzas y se recupere esta resistencia en los ámbitos que mencionábamos en la diapositiva anterior y pueda estar empezando ahora el proceso de la sanación. Decíamos que la enfermedad es la ruptura de las resistencias y que las resistencias eran lo que mantenían nuestra salud. Entonces, cuando se rompe el equilibrio en alguno de esos 5 ámbitos, estamos llegando al punto del desequilibrio y por lo tanto estamos dando lugar a que la enfermedad se vuelva algo real en la vida de un ser humano. Para la medicina convencional, los orígenes de la enfermedad están pensados o están basados en que el cuerpo da lugar a la presencia de bacterias, de virus o de cualquier agente del medio ambiente que desestabiliza el organismo físico y entonces comienza la aparición del dolor, comienza la aparición de la fiebre, comienza la aparición del malestar, comienza la aparición de la mala función de alguna parte del cuerpo, que entonces empieza este proceso que la medicina convencional conoce como enfermedad. Pero para la medicina alternativa o para la terapia holística hay un proceso previo que se da al proceso físico, que está relacionado con el proceso emocional, el proceso espiritual, el proceso energético. Toda enfermedad física va a tener una antesala en lo energético. Entonces, desde lo energético deben reacomodarse las situaciones que se encuentran en desarmonía, las resistencias que se han roto, para que entonces en lo físico se dé lugar a la sanación y a la curación. Las terapias alternativas han sido famosas. ¿Y por qué recurrimos a ellas? Recurrimos a ellas por diferentes motivos. En países ya desarrollados, los pacientes recurren a las terapias alternativas precisamente porque existe una conciencia de ellas, es decir, la gente conoce, sabe, se ilustra de lo que la terapia alternativa es y los beneficios que puede otorgar. Siempre que recurrimos a una terapia alternativa, recuperamos las raíces. Cada terapia alternativa ha surgido en algún rincón del planeta y ha surgido como una necesidad de esa cultura o como una necesidad de esa región. Entonces, siempre que recurrimos a ellas es una manera de mantener vivas estas terapias alternativas. Al mismo tiempo también, en países desarrollados se recurre a las terapias alternativas cuando ya forman parte de la seguridad social. Para la mayoría de los países esto todavía es un sueño porque no muchos sistemas de salud reconocen a las terapias alternativas. Llegarán los tiempos quizás en los cuales podamos recurrir a un sanatorio y encontremos la posibilidad de ser atendidos también por un acupunturista, también por un terapeuta, no sé, que hace aromaterapia quizás o que aplica flores de Bach. Algunos países tienen incorporada la acupuntura, las flores de Bach, la aromaterapia, el Reiki como medicinas reconocidas dentro de los sistemas de seguridad social. En cambio, la realidad es diferente en países que se encuentran en vías de desarrollo. Se recurre a las terapias alternativas en esos casos por economía, porque son más económicas o porque es la única posibilidad que se tiene de recurrir a un sistema de recuperación de la salud. No existe la conciencia de ellos. En muchos lugares se ha creído y se cree todavía de que la terapia alternativa es un proceso místico, es un proceso que proviene de la magia, que está asociado a algún tipo de ritual
y eso se da muchas veces por el no conocimiento de lo que las terapias alternativas pueden otorgarle a los pacientes. Y siempre, como yo mencionaba anteriormente, en cualquiera de los dos casos que se recurre a las terapias alternativas, vamos a estar dejando que estas terapias permanezcan vivas, es decir, que sus raíces sean las que nos den el lugar que le corresponde a estas terapias. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo enfermaba o de qué enfermaba la gente hace 40 o 50 años, de qué moría la gente hace 40 o 50 años, y nos ponemos a ver de lo que muere la gente en la actualidad, vamos a encontrar grandes diferencias. Enfermedades que antes nos hacían mucho daño, hoy quizás ya no nos afectan o no nos hacen el daño que nos hacían, y quizás hoy tenemos enfermedades que hace 40, 50 años, como yo comentaba, no existían. Hablaba yo del término holístico en diapositivas anteriores, y esto es muy difícil de entender cuando han sido tantas las enfermedades que han ido apareciendo y han sido tantas las partes en las cuales el cuerpo se ha ido seccionando para este estudio de especialidades médicas, que bueno, si nos tenemos algún problema del corazón, recurrimos al cardiólogo; si tenemos algún problema del aparato digestivo, vamos al gastroenterólogo, y esta lista que les doy de especialidades puede ser verdaderamente interminable. No quiero decir que esto esté mal, efectivamente la sociedad ha evolucionado, la ciencia lo ha hecho, y la medicina, por lo tanto, como consecuencia natural de esta evolución, también lo ha hecho. Pero es importante reconocer que un cuerpo es una unidad completa, es una entidad entera. Entonces, cuando nosotros enfermamos de algún órgano, no es solamente esa esfera física de las 5 que yo mencionaba anteriormente la que está lastimada, sino que en el orden emocional, en el orden energético, también se están dando otro tipo de desequilibrios que están provocando que el cuerpo físico se vea lastimado, ¿no? Recordemos que en aquellas épocas que yo menciono hace muchos años, el único médico que existía o al cual recurríamos era el médico de familia, que era un médico general que tenía un concepto total de las cosas, que conocía las enfermedades, pero también conocía los hábitos, también conocía los gustos, también conocía las profesiones, también se lo invitaba a comer o a cenar o a formar parte de este entorno familiar. Entonces se ha ido perdiendo esta cultura del médico general, y nos hemos ido acercando a la cultura de la enfermedad por partes, o el cuerpo por partes. Entonces, ¿qué busca la terapia alternativa, o qué objetivo tiene? Es reintegrar toda esta información. Es decir, si bien reconocer que el cuerpo necesita especialidades porque el cuerpo se está enfermando de cosas que antes no lo hacía, no debemos olvidarnos de este concepto original de la medicina, que es el concepto de la unidad, que es el concepto del holístico, y que es el concepto que nos va a servir en este estudio de las terapias alternativas para seguir avanzando en el proceso de la salud de un individuo. Hay términos que considero que son sumamente importantes y que sería interesante que recurrieran a investigar un poco sobre ellos, y que son aquellos términos que para el terapeuta o para el médico son importantes. Un paciente, cuando tiene un problema o cuando se presenta en un consultorio con un problema de salud, nos va a dar síntomas, es decir, va a hablarnos de las cosas que le duelen, de lo que le molesta, de lo que le provoca frío, le provoca calor, le provoca hiperactividad, le provoca determinadas cosas en el cuerpo. Todo aquello que proviene de la boca del paciente, todo aquello que nos cuenta o nos relata el paciente, son aquellas cosas que nosotros vamos a llamar como síntomas. Todo aquello que es producto de la medición, es decir, de la temperatura, por ejemplo, los resultados de un análisis químico del cuerpo, de los resultados de unos rayos X o de una tomografía, van a ser signos. Los signos son aquella información que el médico, el terapeuta interpreta y da lugar también al conocimiento de los síntomas para armar un esquema de lo que le está pasando al paciente y de cuál va a ser o cuál es la terapéutica adecuada. Y por otro tema, creo que es importante también conocer y que pudiéramos investigar el tema de la homeostasis. La homeostasis es aquella capacidad que el cuerpo tiene para recuperar la armonía que en algún momento perdió. Es decir,
esta capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias. El cuerpo está sano y se adapta cuando se enferma, y el cuerpo está enfermo y va a adaptarse nuevamente cuando se sana. Hay muchas maneras de conocer la homeostasis en cosas cotidianas. Por ejemplo, si vivimos en un clima muy cálido y nos trasladamos a un clima extremadamente frío, el cuerpo al final de cuentas va a tener la capacidad de adaptarse. El cuerpo también tiene la capacidad de adaptarse a través del sistema digestivo a procesos que están relacionados con el cambio alimenticio o el cambio de altura. En fin, al final de cuentas la homeostasis es un proceso de adaptación que el cuerpo tiene. Entonces, ¿qué nos marca la experiencia? La experiencia dice que cada vez que el paciente y el cuerpo toman la decisión y la oportunidad de recuperar su estado de salud, el cuerpo tiene la disposición homeostática de adaptarse a ese cambio. Entonces, como terapeutas debemos de reconocer cuáles son las herramientas que el cuerpo necesita para, a través de esta posibilidad homeostática, readaptarse y volver a la memoria de salud. Así como aprendió a enfermarse, puede recordar cómo era el proceso de salud. Hay una película que se les recomienda dentro de este primer mes de estudio, que es la película ¿Y tú qué sabes?, en donde se integra toda esta información de forma muy clara, muy concreta, al respecto de, bueno, ¿qué sucede en el cuerpo cuando un pensamiento es quizás aquel que empieza a provocar el desequilibrio, ¿no? Cuando en alguna de esas esferas que yo mencionaba al principio estamos viviendo desde una condición caótica o desde una condición en desequilibrio, ya sea lo social, lo espiritual, lo emocional, empieza entonces la causa que va a ir con el tiempo siendo la antesala emocional o física para que luego en el cuerpo empiece a darse la situación real, que es el problema de la salud. Entonces les recomiendo mucho hacer un buen repaso de esta película, porque nos va a ayudar mucho a entender el proceso de salud y de enfermedad de lo que sucede atrás de un pensamiento o atrás de una situación de vida en nuestro cuerpo. Todos los pacientes o todas las enfermedades tienen una historia natural de existencia, es decir, cuando tras alguna de estas causas emocionales, espirituales, energéticas, psicológicas, se hace presente en el cuerpo, se da lugar a la gente, a lo que mencionábamos, ¿no?, al huésped, porque el cuerpo tiene ya una primera carencia inmunológica. Los factores ambientales también son sumamente importantes, porque todos ellos se vuelven un estímulo. En esta parte primaria de cualquier historia natural de la enfermedad, este estímulo va a ser aquel que va a multiplicarse en el cuerpo para empezar a debilitar la inmunidad que tiene este cuerpo. Comienzan entonces a darse cambios fisiológicos, y aquí es donde empieza a establecerse el signo, el síntoma, y el médico o el terapeuta pueden entonces hacer un horizonte clínico y una visión, es decir, es donde existe la posibilidad que decía yo de la curación, si se le dan todas las herramientas que el cuerpo necesita, o decide continuar un camino de incapacidad, de dolor, de estado crónico hasta la pérdida de la vida. Entonces, las terapias alternativas y la medicina tienen la responsabilidad de revertir el proceso en el caso secundario o terciario, o de prevenir el suceso cuando se conoce una terapia alternativa y se vive en un estado de prevención permanente de acuerdo a la filosofía de cualquier terapia alternativa. Ustedes van a conocer muchas a lo largo de este curso y de esta carrera, y no solo está en el punto de que ustedes la apliquen con otras personas, con sus pacientes, sino que también puedan integrar esta información en su propia vida. Y si se vive de acuerdo a las filosofías de la aromaterapia, de las flores de Bach, de la magnetoterapia, vamos a estar de forma permanente haciendo una prevención de nuestro cuerpo. Este marco que nosotros vemos aquí en sus apuntes se encuentra mucho más extenso, pero es una forma de conocer qué técnicas terapéuticas y qué lugar ocupan cada una de ellas. La medicina convencional está compuesta por técnicas clínicas y técnicas psicológicas, como las especialidades que mencionábamos anteriormente, y que están destinadas a atender los efectos de una causa. La medicina holística tiene la responsabilidad de atender la causa para prevenir esos efectos y para que entre las dos se logre el equilibrio del cuerpo.
Una técnica holística puede estar compuesta por medicinas alternativas o terapias alternativas. La medicina alternativa es aquella medicina como la oxigenoterapia, como la hidroterapia, que se aplica al cuerpo tratando de utilizar una vía que no es natural, por ejemplo, la ingestión por boca no natural o la introducción de elementos al cuerpo por medio de inyecciones o por medio por estructuras anales, es decir, por medios quizás que el cuerpo no tomaría de forma natural, de algún tipo de elemento natural alejado de lo químico que ayude al proceso de restablecimiento de la salud. En el caso de la terapia alternativa, las terapias alternativas van a buscar la aplicación tras una técnica de un efecto. Son 4 los grupos en los que se dividen las terapias alternativas: las vibracionales, las tradicionales, las psicoterapias y las de acción física. Las técnicas alternativas vibracionales son aquellas terapias que, reconociendo el valor vibracional de un elemento, como un cuarzo, un aroma, una flor, un color, por ejemplo, pueden aplicarse tras alguna técnica y ayudar al cuerpo a través de la vibración de ese elemento. La medicina tradicional son aquellas que han permanecido en la historia del ser humano por la cantidad de años que tienen de existencia y por lo importante que han sido para un pueblo. Es el caso de la medicina tradicional china, por ejemplo, y todas sus variantes, o la medicina de la India, la medicina ayurvédica, o las medicinas chamánicas de cada lugar. Cada rincón de la tierra tiene sus culturas relacionadas a sus sistemas de salud. Cada rincón del planeta tiene su conocimiento de fitoterapia o de herbolaria. Entonces, en el uso y en la permanencia que han tenido estas terapias es que se les da el uso o el nombre de tradicionales. Las terapias de acción física son aquellas que van directamente a accionar sobre el cuerpo físico. La magnetoterapia, la reflexología, cualquier sistema de masaje van a accionar desde el cuerpo físico, tras una acción física, para poder de alguna manera sanar el organismo. Y las psicoterapias son aquellas como la programación neurolingüística, la meditación, la visualización, que desde el orden psíquico van a recuperar el equilibrio en el cuerpo. El mapa conceptual que ustedes tienen en su manual de trabajo es mucho más amplio en ejemplos de cada una de las medicinas o terapias que forman parte de estos grupos, y que sería también interesante que comenzaran a descubrir cada una de ellas, muchas las vamos a ver en el curso, otras no, pero que empezáramos a reconocer cuál es el valor que cada una de ellas tiene. De mi parte es invitarlos a que este estudio sea un estudio verdaderamente interesante para ustedes, que lo puedan hacer completo, no solamente desde la teoría, sino también invitándolos a la práctica. No se van a equivocar trabajando con terapias alternativas, entonces es válido probar todo lo que se vaya aprendiendo o incorporando como conocimiento. El hecho de ir aprendiendo quizás mes a mes algún tipo de terapia y ir aplicándola con los seres queridos, con las personas que están alrededor o con nosotros mismos, nos va a permitir reconocer las virtudes que tiene cada una de estas maravillosas técnicas que vamos a aprender a lo largo de toda esta carrera. Me pueden encontrar en la red de terapias alternativas a las cuales tienen acceso durante todo este proceso de estudio. Pueden utilizar los foros, pueden utilizar todas las herramientas de acercamiento que nos permite la tecnología del internet. Yo les mando un saludo muy grande. Recuerden, mi nombre es Matías Arrizabalaga. A todo el personal y a todos los profesionales de la SOE, muchas gracias por este espacio, y a cada uno de ustedes también muchas gracias por este tiempo, y les deseo lo mejor de lo mejor en este estudio. Que tengan un bonito día. Chao, chao.